La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Colombia. Un lápiz, una comunidad, es un camino hacia la paz. Corinto, un municipio ubicado al norte del Cauca en la cordillera central colombiana. Aquí conviven comunidades afro, indígenas y campesinas. Sus pobladores han tenido que convivir bajo el conflicto armado y el narcotráfico que permea a la región. Un saludo de resistencia y de armonía. Elcha Maupet, Unquillasa, Gidalia Espina, Resguardo Páez de Corinto. Ahí les estoy indicando, reciban un saludo de resistencia y de armonía. Mi nombre es Gidalia Espina, en Resguardo Páez de Corinto. Junto a 104 personas se graduó del programa Resignificar la Vida, un camino hacia la paz, un proyecto de educación para jóvenes y adultos de 3 municipios en el Cauca. Tuvo el acompañamiento de la Universidad Pedagógica, pero sobre todo la voluntad de los participantes, quienes sortearon dificultades, pero jamás se rindieron. Porque era mucha la gana de las personas aprender, salir adelante, porque habían personas incluso que no sabían ni leer ni escribir, entonces era un poco complicado estar todos a la par, digamos, porque el programa era más que todo para personas, digamos, de quinto en adelante, que ya hubieran terminado una primaria, pero bueno, nosotros dijimos, la idea es de que todos estemos allí, podamos entrar para que ninguno se quede. Gracias a esa educación popular sé que se cambiaron muchas cosas, muchos pensamientos, y lo mismo, se logró trabajar los proyectos que nos graduamos, fueron unos proyectos los cuales se creó una conciencia muy enorme porque se lograron trabajar unos proyectos agroambientales. La experiencia escolar de Idalia había sido corta. A los 10 años ingresó a la escuela, pero solo terminó el primer año de escolaridad y luego a los 22 años logró completar su primaria estudiando de noche. No pudo continuar porque el programa de bachillerato se dictaba lejos de su territorio. Después de muchos años logré que se diera la oportunidad con la fundación, el programa para resignificar la vida, un camino hacia la paz, que ya tenía más o menos 45 años que ya entré a estudiar, entonces, y pues digamos yo era entre las más jóvenes, porque había una abuela, que nosotros le decíamos la abuela tiene 72 años, la cual no sabía ni leer ni escribir, y gracias al apoyo que todos le dimos, yo era una de las que le decía cada 8 días, yo le decía, usted sí puede, abuela, usted sí puede, el querer es poder, y esa abuela se graduó prácticamente con honores porque participaba en los debates, en las exposiciones y salió leyendo muy bien. Para la comunidad del territorio empezó a ser muy importante educarse. Quedaron atrás las creencias que sugieren que para el campo no se necesita estudiar, o para qué estudiar después de viejo. Saber leer, escribir y poder debatir sobre sus derechos dieron herramientas que fortalecieron los lazos y contribuyen a la sana convivencia. Es muy importante la educación para jóvenes y adultos, donde abre el ámbito de que las personas, vuelvo y repito, no importa la edad que tengan, sí se puede estudiar, sí se puede salir adelante. Desde que uno quiera, se puede seguir creyendo en la educación popular, no en la tradicional que hemos venido llevando, sino en la tradición, la educación popular. Y que ojalá, así como yo tuve la oportunidad de estudiar, se diera la oportunidad de muchas personas que se quedaron en el camino, uno por falta de recursos, otro por falta de tiempo, ya que pues venían de unos lugares muy lejanos,
se continuara ese aprendizaje, ese enseñar a cada persona, a cada ser humano, a cada adulto mayor, a cada joven, de que se continúe fortalecer el estudio en las diferentes comunidades y más en las comunidades indígenas, que siempre hemos sido tan marginadas en los gobiernos de turno, nunca nos han tenido en cuenta, siempre pues han dicho de que los indígenas no necesitan estudios, pero sí se demuestra de que sí tenemos las capacidades para salir adelante. Este programa transformó a Idalia. El deseo es continuar, buscar alianzas que fortalezcan el proyecto, mantenerlo en la comunidad y que como ella sean muchos los que puedan desde la educación motivarse a contribuir positivamente en sus vidas y en las del territorio. Organizaciones que desde que uno quiere hacer las cosas y se una, sí se puede salir adelante, sí se puede capacitar, sí se puede aprender a pesar de las dificultades. El querer es poder. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER con el apoyo de DBV Internacional.